A ver, la palabra obediencia, para muchos, de entrada, suena algo pesado, ¿no? Como una regla que hay que cumplir sí o sí. Pero, ¿y si en realidad fuera algo totalmente distinto? Hoy vamos a desarmar esa idea para ver si encontramos un significado mucho más profundo y, la verdad, hasta liberador. Vamos a hacernos la pregunta de frente. Cuando uno escucha la palabra obedecer, ¿qué se le viene a la mente? ¿El peso de una obligación o quizás la ligereza de una lección? Esa tensión, justo ahí, es el punto de partida para lo que vamos a analizar. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a tocar el tema de la exigencia difícil. Luego, veremos cómo se da un cambio de perspectiva. Vamos a desenmascarar las falsas motivaciones, para después, sí, llegar al corazón de todo. Cómo la obediencia nace del entendimiento y termina siendo una respuesta de amor. Muy bien, arranquemos por el principio. Para alguien que recién comienza un camino de fe, la obediencia muchas veces se siente justo así, como una exigencia, una que cuesta bastante sostener. Estas son las palabras que resuenan al inicio, ¿no? La idea de obedecer se siente como una lista de reglas, una presión constante por no equivocarse y una responsabilidad que la verdad puede ser abrumadora. Es una etapa inicial y es una experiencia súper común. Pero entonces, ocurre algo clave. Llega un punto de quiebre donde esa primera sensación de carga empieza a transformarse por completo. Aquí está la clave de todo el cambio. Antes, la vida podía sentirse como sin rumbo, sin un norte claro. En ese escenario claro, la obediencia es algo que viene de afuera, algo que tengo que hacer. Pero después, cuando se encuentra una dirección, un sentido, la motivación cambia de raíz. Ya no es una obligación, es un deseo que nace de adentro por aprender a vivir en ese nuevo camino. Ahora, es fundamental entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque muchas veces nuestras acciones están impulsadas por las razones equivocadas y esas razones simplemente no se sostienen con el tiempo. Estas son las motivaciones más típicas y si nos fijamos, nacen del interés propio o directamente del miedo. Obedecer para evitar un castigo, para garantizarse la salvación o para que los demás nos aprueben. Y aunque a primera vista puedan parecer lógicas, la realidad es que no construyen nada que dure. Y este es el resultado inevitable. Actuar por estas falsas motivaciones lleva derechito al agotamiento, a la frustración, a una relación que se queda en la superficie. Es como correr en una caminadora sin llegar a ninguna parte. Ok, entonces, si esas motivaciones solo cansan, ¿cuál es la alternativa? Si no es por miedo, ni por interés propio, ¿de dónde sale la verdadera obediencia? Pues la respuesta está en un cambio de origen, un cambio fundamental. Nace del entendimiento. Miren, el contraste es brutal. Se pasa de un modelo basado en la presión de afuera, en el miedo y la obligación, a uno que se impulsa desde adentro. Desde la convicción interna, el entendimiento profundo de un camino y la respuesta natural a ese camino. Es el cambio del ¿qué tengo que hacer? Al quién quiero ser. Así es como podríamos definir el concepto central. La verdadera obediencia no es seguir reglas a ciegas, no. Es la respuesta consciente de una persona que ha visto con claridad cómo era su vida sin rumbo y que decide, activamente, no volver ahí. Es una elección, y es una elección positiva. Y esto es crucial, de verdad. Este camino no se trata de no fallar nunca, de ser perfectos, se trata de la intención. Se trata de un esfuerzo constante, de un caminar de todos los días, no de una transformación mágica que pasa de un día para el otro. La intención y la constancia son mucho más importantes que la perfección. Todo este recorrido nos lleva al punto más alto de la idea, el lugar donde este nuevo entendimiento de la obediencia se conecta, pero directamente, con el concepto del amor. Y esto lo cambia todo. Deja de ser una cosa religiosa y obligatoria para convertirse en una revelación. El propio Yeshua planteó que nuestras acciones, nuestra forma de vivir el día a día, son la expresión más clara y genuina de nuestro amor. La obediencia, entonces, se convierte en el lenguaje del amor. Bien, para ir cerrando y que la idea quede clara, todo este cambio de perspectiva se puede resumir en unas cuantas frases bien potentes. El foco ya no está en la lista de qué hacer y qué no hacer. No,
Ahora se trata del arte de vivir una vida con propósito, con una buena dirección. Aquí es donde uno se libera de esa presión de tener que ganarse algo. En cambio, la vida se convierte en una respuesta de gratitud por ese camino y esa claridad que se ha recibido. Y este es el punto fundamental de todo. La obligación es una fuerza de afuera que empuja. El entendimiento es una convicción de adentro que guía. Es la diferencia entre ser arrastrado y elegir caminar. Y con esto cerramos. La idea es simple, pero tiene un peso enorme. Cuando llega el entendimiento, la acción es casi una consecuencia natural. El entendimiento genera movimiento. Así que la reflexión que queda es, ¿con qué entendimiento nos movemos?